Soy Tito Martínez y hoy día 21 de abril del año 2023 pues voy a dar el tercer vídeo, la tercera refutación al debate que tuvo hace unos días un fanático católico, un paposo embustero, un auténtico hijo del diablo que lee la Biblia, que la lee y no cree en ella. Un sujeto que se llama Max Rupert, un hijo de la gran ramera de Roma, el cual pues dio un debate sobre el tema del trono de Dios. Y él enseña la mentira del diablo, que ya la he refutado en los dos vídeos anteriores, de que Dios el Padre no tiene ningún cuerpo, que es una entidad invisible, que la Biblia cuando habla del trono de Dios en el cielo, que Dios está sentado ahí en su trono en el cielo, eso es mentira, que no se refiere a un trono físico, a un trono literal. Luego también dijo este soplagaitas, este pobre imbécil, porque no se le puede dar de otra manera sino imbécil, dice que los tronos donde se sentaban los reyes de Israel allí en el pasado, que eran tronos simbólicos, tronos metafóricos, cuando la Biblia dice que bien claro que eran tronos absolutamente literales, físicos. En definitiva, que es un pobrecito enfermo, está mal de la cabeza, que no cree en la Biblia ni la entiende en absoluto. Así que hoy vamos a hacer la tercera parte, le voy a ir respondiendo mientras le vayamos escuchando. De modo que comenzamos. ¿O el trono de Dios fue hecho por Dios o el trono de Dios siempre ha existido? Si el trono de Dios siempre ha existido, significa que Dios no lo creó. Pues claro, ya lo he demostrado con la Biblia, Salmo 45, Hebreos capítulo 1, donde se dice que ese trono celestial de Dios es eterno y para siempre. Si es eterno y es para siempre, significa que nunca fue creado, que siempre existió. Porque la Biblia cuando dice que Dios es el creador de todas las cosas, se refiere a todas las cosas creadas, a las cosas que forman parte de la creación, no se refiere a un todo en su totalidad. ¿Por qué? Pues muy simple, esto ya lo expliqué ayer en el segundo vídeo, porque si Dios creó absolutamente todas las cosas, creó a todos los seres celestiales, pues entonces, según este mamarracho del Rupert, este soplagaitas, también Dios el Padre creó a Cristo y por lo tanto usted ya es un hereje arriano. Está negando la eternidad del Señor Jesucristo porque está enseñando que Cristo lo creó a él, que hubo un tiempo cuando Cristo no existía, que Dios lo crea a él y por lo tanto al negar la eternidad de Cristo, del Verbo, pues está enseñando que él es una criatura y que por lo tanto usted es un falso cristiano arriano, así de simple. Por consiguiente, cuando la Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas por medio de él fueron hechas, Colosenses capítulo 1, o cuando habla ahí en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 3 y el 10, dice, todas las cosas por medio del Verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿a qué se refiere? Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Pues se refiere a todas las cosas que forman parte de la creación. Hay cosas que no forman parte de la creación, como es el propio Cristo, que él es eterno. Por lo tanto, cuando ahí habla de todas las cosas que Dios hizo, se refiere a todas las cosas creadas, ¿de acuerdo? A todas las cosas creadas. Cristo no forma parte de la creación porque él siempre existió juntamente con el Padre, con el Dios Supremo. El cielo, el tercer cielo, tampoco forma parte de la creación porque siempre Dios el Padre ha tenido ahí su morada. Ese templo celestial donde mora Dios, mencionado en la Biblia, también es un templo evidentemente eterno, a no ser que crea que usted crea que Dios el Padre hubo un tiempo en que era un indigente, un pobrecito indigente, que no tenía mansión celestial, no tenía templo, vivía absolutamente solitario, flotando en el más absoluto vacío, en la nada, completamente solo, no existía Cristo, no existía tampoco su trono celestial, estaba por ahí flotando como un indigente por el más absoluto vacío, por la nada, hasta que un día pues se le ocurrió prosperar, evolucionar. Decidió crear el tercer cielo, decidió crear su templo celestial, decidió crear su trono y decidió también crear a Cristo. O sea, ese es en el falso Dios que creen estos falsos cristianos arrianos. Porque son arrianos, como el mamarracho este del Max Rupert, es un hereje y un falso cristiano arriano, que enseñan esa mamarrachada, ese falso Dios, que es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Dios siempre ha existido en su santo templo celestial, siempre ha tenido ahí su morada, y el trono donde él se sienta, y Cristo Jesús también se sienta, es eterno, como dice bien clarito la Biblia, como ya he demostrado. Tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo,
Hebreos capítulo 1, al Hijo, a Cristo, tu trono, oh Dios, es eterno, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. No que el Dios Padre sea un trono, porque hay unos pobrecitos subnormales, unos discapacitados mentales, unos retrasados que se hacen llamar testigos de Jehová, que dicen que Dios el Padre es un trono. Y creo que sobre el Dios Padre se sienta Cristo. Eso es lo que enseñan estos mamarrachos llamados falsamente testigos de Jehová. Incluso así lo han traducido de forma falsa, de forma diabólica en su propia Biblia, falsificada por ellos. Hebreos capítulo 1 lo han traducido así. Dios es tu trono. Dios, refiriéndose al Padre, es tu trono. Así lo enseñan, así lo han traducido estos hijos del diablo que se hacen llamar testigos de Jehová. Es decir, que están diciendo bien claro, estos son retrasados mentales, que el Dios Padre es un trono, cuando lo que dice la Biblia es que Dios está sentado en su trono, como dice el capítulo 4 del Apocalipsis, pero no que Dios sea el trono. Solo un subnormal, como estos falsos testigos de Jehová, pueden enseñar que Dios el Padre es un trono. Dios el Padre está sentado en su trono. No que el Dios Padre sea el trono, como sean estos desgraciados falsos testigos de Jehová, y dicen que Cristo se sienta encima del Dios Padre. Porque como dicen que el Dios Padre es un trono, dicen estos desgraciados, pues entonces Jesús se sienta encima del Dios Padre. Es lo que enseñan estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. De ninguna manera. La correcta traducción de Hebreos capítulo 1 es, cuando habla del Hijo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, no dice que sea Dios, dice, oh Dios. Es decir, al Hijo le llama Dios, le llama poderoso. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual has amado la justicia y aborrecido la maldad, y por lo tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Está hablando ahí, mencionando a los dos dioses. Primero a Cristo, al Hijo que le llama Dios, y seguidamente al Dios supremo, al Dios de Cristo, que es el Padre celestial. Ahí, bien clarito, Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, se mencionan a los dos dioses eternos, a los dos dioses eternos, que son el Hijo y el Padre celestial. Ahí lo dice. Pero no que el Dios Padre sea un trono. ¿Cómo el Dios Padre va a ser el trono del Hijo? Solamente, repito, un auténtico retrasado mental, como son los falsos cristianos. Estos atalayados, que se hacen llamar testigos de Jehová, pueden decir semejante burrada. Así que lo que dice este otro hijo del diablo, el Mark Ruper, zampa hostias, idólatra, adorador de galletas de harina, que dice que el trono de Dios no es eterno, pues está escupiendo la mismísima palabra de Dios, porque ya hemos visto cómo la Sagrada Escritura dice que ese trono es eterno y para siempre. Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Seguimos escuchando a este mamarracho. Dios es el creador de todas las cosas. Claro, de todas las cosas que forman parte de la creación. Eso es lo que significa el creador de todas las cosas. Porque si ahí todas las cosas se refiriera a una totalidad completa, entonces la Biblia estaría diciendo pues, que Dios creó también a su Hijo Jesucristo. Es decir, que entonces está enseñando este mamarracho que Cristo es una criatura, que hubo un tiempo en el cual no existía Cristo. Y entonces Dios lo creó, lo cual significa que es un arriano. Un falso cristiano arriano, como esos que en el siglo IV de la era cristiana dividieron la cristiandad en dos, entre los arrianos y los que creemos y enseñamos la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo. Así que ya lo ven, este sujeto, el Mark Ruper, es un hereje arriano, ya que está negando la eternidad de Cristo. Porque si dice que solo el Dios Padre es eterno y que todo lo demás fue creado, repito, si él enseña, pero no solo él, sino otros millones más como él, que solamente el Padre Celestial es eterno, y todo lo demás fue creado, pues entonces está enseñando primero que Cristo fue creado, que es una criatura, lo cual es una herejía y una blasfemia. Y segundo, pues está enseñando este retrasado mental del Rupert, que hubo un tiempo en el cual pues Dios el Padre vivía en una especie de burbuja, perdido en la nada, flotando en el más absoluto vacío, absolutamente solo, porque no tenía ningún templo celestial, no estaba en ningún trono, no había querubines, no existía ningún tercer cielo, sino que estaba por ahí flotando en el más absoluto vacío, en la nada, solitario, ahí metido en una burbuja. Que esto es precisamente lo que enseña otro retrasado mental y un apóstata de la fe que se llama José Junior, que es la mentira, la estupidez y la blasfemia que le enseña. Era un falso Dios que un día estaba metido dentro de una burbuja y que estaba absolutamente solo, y era un indigente, un pobrecito indigente, que luego pues se le ocurrió crear
a Cristo, crear el tercer cielo, crear su templo celestial y crear su trono glorioso. Porque antes no era nada. Él poquito a poquito pues comenzó a evolucionar, comenzó a prosperar hasta convertirse en el Dios que es ahora. Ese es el falso Dios y la doctrina espantosa y la doctrina de demonios que enseñan estos falsos cristianos, como el Mark Rupert, el José Junior y otros muchos mamarrachos como él, como estos. Seguimos. Dios dice eso, que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si Dios es el creador de todas las cosas, eso debe incluir el trono. Y se lo voy a mostrar aquí. Pero ¿cómo va a incluir el trono subnormal si ya lo acabamos de demostrar con la Biblia, que dice bien claro, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre? Léalo usted, gilipollas, en su propia Biblia. Salmo 45. Por lo tanto, ¿cómo va a ser creado ese trono celestial si dice la propia Biblia que es eterno y para siempre? Y en Hebreos capítulo 1 dice que es el trono del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, es decir, para siempre, es eterno, es un trono eterno. Si es un trono eterno, para siempre, pues significa que nunca fue creado, que es un trono eterno, así de simple, que jamás fue creado. Hay cosas que no fueron creados jamás, hay cosas en los cielos que son eternas, que nunca fueron creadas, y otras muchas cosas, sí, claro que sí, las galaxias, los planetas, la Tierra, todas esas cosas sí que fueron creadas, los animales, el ser humano, claro que formamos parte de la creación, pero hay cosas que no forman parte de la creación, como es el propio Señor Jesucristo, que Él es un Dios eterno, siempre ha existido juntamente con el Dios Padre, o los querubines, o los 24 ancianos, o su trono celestial, o ese templo celestial, ese tercer cielo, son eternas, cosas eternas, son seres celestiales eternos, que nunca fueron creados. Decir que el trono de Dios, ese celestial, fue creado, pues es decir absolutamente lo contrario de lo que dice la Biblia, como ya hemos visto. Seguimos. Dios es el creador de todas las cosas. Y si Dios es el creador de todas las cosas, significa que si ese trono literal existe, tendríamos que decir que Dios lo creó, porque estaría la Biblia mintiendo al decir que Dios creó todas las cosas, pero no creó el supuesto trono donde Él se sienta. Se lo vuelvo a repetir, mamarracho. Cuando dice la Biblia que Dios es el creador de todas las cosas en los cielos y en la tierra, se refiere a todas las cosas creadas, a las que forman parte de la creación. Eso es lo que significa todas las cosas. No se refiere a una totalidad absoluta, idiota. Porque si se refiriera a una totalidad absoluta, significaría, según usted, que también Cristo, el Verbo divino, también fue creado, que tuvo principio, que hubo un tiempo en el cual no existía y se le ocurrió a Dios crear el Verbo, crear a Cristo. Que eso es la herejía arriana, los que niegan la eternidad de Cristo. O sea, eso es lo que cree usted, que Dios el Padre creó a Cristo, al Verbo divino, ese Verbo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. O sea, Dios, según usted, creó al Verbo. Y si Dios creó al Verbo, según usted, ¿por qué dice Juan 1:1 en el principio ya era el Verbo? ¿Por qué no dice en el principio Dios creó el Verbo? Eso es lo que hubiera dicho Juan, si lo hubiera sido un hereje y un embustero patológico como lo es usted. No, el Verbo es eterno, por lo tanto, eso demuestra bien clarito que hay seres celestiales que son eternos, que no forman parte de la creación, como es, por ejemplo, el Señor Jesucristo. Así que decir, cuando dice la Biblia, todas las cosas fueron creadas por Dios, eso no significa una totalidad completa, significa sencillamente a las cosas creadas, a las que sí forman parte de la creación, como son el cielo, las galaxias, los planetas, la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otras cosas no, otras cosas son eternas, nunca fueron creadas. Seguimos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice así. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Vuelvo a repetir. Juan capítulo 1, verso 3, y luego lo repite en el verso 10. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, por medio del Verbo, de Cristo. Claro, todas las cosas que forman parte de la creación. Pero Cristo no forma parte de la creación, Él es un Dios eterno. Siempre ha existido juntamente con el Padre, por lo tanto, ya no se refiere a una totalidad absoluta, completa, no. Es una palabra relativa a lo de todas las cosas. Se refiere a las cosas creadas, a las que forman parte de las cosas creadas, de la creación. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Biblia y lo que usted no entiende, porque usted es un absoluto y total analfabeto bíblico,
que lee la Biblia pero no la entiende, porque no tiene en absoluto, no conoce en absoluto para nada cuál es la verdadera doctrina cristiana y no entiende porque no tiene cerebro para entender, ni por supuesto tiene el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. Simplemente es un falso cristiano, un idólatra adorador de galletas de harina, de falsos cristos galleta, que se va a condenar al lago de fuego si no se arrepiente. Se va a condenar totalmente por idólatra, por maldito idólatra. Y ha quedado avisado. Seguimos. En él nada de lo que existe ha sido hecho. Y después dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Un momento. Si Dios creó todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, y ese trono literal existe, quiere decir que ese trono literal fue creado por Dios. Entonces, no, idiota, no fue creado por Dios, porque la Biblia dice que es un trono eterno y para siempre. Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Lo ve, imbécil. La Biblia lo dice bien claro, que ese trono celestial, donde se sienta el Hijo, donde se sienta también el Padre, o se sientan los dos también, se pueden estar ahí sentados los dos dioses, es un trono celestial, eterno y para siempre. Por lo tanto, jamás de los jamases fue creado ese trono. Es un trono eterno que siempre, siempre ha existido. Eso es lo que enseña la Biblia. Y usted no lo cree, usted lo rechaza porque sencillamente es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo que odia la verdad y la pisotea, la rechaza. Así que peor para usted. Seguimos. Que Dios no siempre estuvo sentado en un trono. Que Dios estuvo de pie toda la eternidad y después dijo, ay, me siento muy cansado. Voy a crear un trono para sentarme porque ya me duelen las piernas, estoy muy cansado. Entonces Dios... O sea, este gilipollas, este pobrecito subnormal y falso cristiano dice que uno se sienta en el trono porque está cansado, lo acaban de escuchar, según este retrasado mental. O sea, un rey se sienta en un trono porque está cansado. O sea, no se ha enterado este pobrecito subnormal que cuando un rey se sienta en un trono es para ejecutar justicia, para dictar leyes, para gobernar, no porque esté cansado. ¿Lo entiende? Subnormal. Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y con Cristo también. Ellos se sientan en ese trono celestial, ¿para qué? Pues para gobernar, para ejecutar justicia, para dictar leyes. No porque estén cansados, porque lógicamente ni Dios el Padre ni Cristo se cansan. Los seres celestiales no se cansan. Los cuerpos celestiales son cuerpos inmortales, gloriosos, que no se cansan. Y va este subnormal y dice que no, que cuando uno se sienta en un trono es porque está cansado, le duele las piernas y tal y se sienta. O sea, hace falta ser retrasado mental y analfabeto para decir una mamarrachada, una idiotez tan grande como esa. O sea, este subnormal, porque es un auténtico subnormal, que dice que Jesucristo es una galleta de harina literal, hace falta ser subnormal para creer eso. O sea, enseña que uno se sienta en un trono real solamente porque está cansado. O sea, hace falta ser subnormal para decir eso. Seguimos. Trono literal, porque usted dice que el trono es literal. Entonces, como Dios estuvo de pie, toda la eternidad estuvo así de pie. Entonces dijo, ya me cansé, estoy muy cansado. Tengo derecho a estar sentado, a descansar, he estado mucho tiempo, voy a creer. Fíjense qué argumento más satánico el que está diciendo este mamarracho, este soplagaitas, que uno se sienta en un trono, sea un trono celestial o sea un trono terrenal, da igual, que un rey se sienta en un trono porque está cansado. Porque le duelen las piernas o porque tiene reuma y se sienta para descansar, no retrasado mental. Cuando un verdadero rey se sienta en su trono es para ejecutar justicia o para dictar leyes, es para gobernar a sus súbditos. Eso es exactamente lo que hacen los reyes o que hacían los verdaderos reyes o lo que hace el propio Dios, el Rey Supremo. En el cielo, en su trono celestial, se sienta en él ¿para qué? Para gobernar, para ejecutar justicia, para dictar leyes. No porque esté cansado. A ver, subnormal, o sea, ¿qué es lo que cree usted? Que Dios el Padre padece enfermedades físicas, tiene reuma, se cansa, y entonces por eso se tiene que sentar en su trono. Eso es lo que cree usted, idiota. Tarado. Si es que no tiene ni idea qué significa eso de que un rey se sienta en su trono. O sea, cuando un rey se sienta en su trono, repito, no es para descansar, no es para reposar porque se cansa, porque está cansado, no, subnormal. Se sienta para gobernar, para dictar leyes, de ejecutar justicia también. Esa es la razón por la cual un rey, sea un rey terrenal o sea un rey celestial, se sienta en su trono. Seguimos. Sí, ya un trono literal, porque Cristo dice que el trono es literal. Voy para sentarme.
Si el trono de Dios siempre ha existido, significa que no fue creado. Entonces, Cristian está diciendo que Dios no creó todas las cosas. Está diciendo, Dios creó todas las cosas, pero todas las cosas que forman parte de la creación, ya se lo he explicado. No las cosas que son eternas, como por ejemplo el Señor Jesucristo. Vamos a ver, idiota, ¿usted cree que el Dios Padre creó al Señor Jesucristo? ¿Cree usted que Cristo fue creado, que fue una criatura, la primera criatura hecha por Dios, como enseñan los falsos cristianos llamados testigos de Jehová? ¿Eso también lo cree usted entonces, mamarracho? Porque si usted dice que Dios creó absolutamente todas las cosas, entonces usted está diciendo que Cristo forma parte de la creación, que fue creado, y por lo tanto es un falso cristiano arriano, así de simple, eso es lo que es usted. Un hereje arriano que enseña esa espantosa doctrina de demonios que la comenzó a enseñar un sujeto llamado Arrio en el siglo IV. Un judío llamado Arrio, un hereje que negaba la eternidad de Cristo. Y esa doctrina se extendió como la pólvora y dividió la cristiandad en dos en el siglo IV, hasta hoy en día, que sigue dividida entre los que creemos en la divinidad y en la eternidad del Señor Jesucristo y los que la niegan. ¿Y ahora qué pasa? Que usted niega la eternidad de Cristo entonces, porque si dice que Dios creó absolutamente todas las cosas, pues está diciendo que también creó a Cristo. ¿Lo entiende lo que le estoy diciendo, mamarracho? Seguimos. creó todas las cosas excepto el trono donde Él se sienta, porque el trono donde Él se sienta es eterno. Pues claro, idiota, porque lo dice el Salmo 45 y Hebreos 1. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. ¿Cuál es el problema de este mamarracho, de este pobrecito subnormal, zampahostias, este idólatra? El problema que tiene este idiota es que no cree en la Biblia. Ahí lo están viendo. Él rechaza, él no cree en la Biblia, la pisotea, la rechaza. Él la lee porque uno puede leer la Biblia pero no creer en ella. Pues exactamente es lo mismo que ocurre con este mamarracho, con este imbécil. Él lee la Biblia pero no cree en ella porque la Biblia dice bien clarito que ese trono celestial es eterno y para siempre. Y este dice que no, que eso es mentira, que ese trono celestial no es eterno. Así que ¿en qué van a creer ustedes? ¿En este falso cristiano, en este falso apologista al servicio de Satanás, llamado Mark Rupert, o van a creer en lo que dice la Biblia? Pues los verdaderos cristianos creemos en lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a seguir escuchando a este auténtico soplagaitas, a este mentiroso, al servicio del padre de la mentira. Dios siempre ha existido por toda la eternidad, o el trono fue hecho por Dios. Pero si ese trono literal fue hecho por Dios, entonces yo le haría otra pregunta. Entonces Dios estuvo sin trono toda la eternidad y en un momento a otro decidió hacer un trono porque se sentía cansado. Explíqueme, como si tuviera 5 años, ¿cómo puede ser posible que Dios Padre esté sentado en un trono? Literal. Si Dios Padre no tiene cuerpo, Dios Padre, no Jesucristo, yo no estoy hablando de Jesucristo, Jesucristo tiene cuerpo. Bueno, en los 2 anteriores vídeos ya he destrozado con la Biblia, ya he refutado esa mentira que dice este hijo de Satanás, esa herejía diabólica y anticristiana de que Dios el Padre no tiene cuerpo. Eso ya ha quedado demostrado que es una mentira lo que está diciendo este sujeto, porque el propio Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, al Padre. Si le verán a Dios es porque Él tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial. Y si el Apocalipsis dice bien claro que el propio apóstol Juan vio ese trono celestial y vio al Dios Padre sentado en ese trono y además describe cómo es su aspecto semejante, parecido al de las piedras de la cornalina y del jaspe, por cual significa por tanto que tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, que no está hecho de carne corruptible, de carne y sangre como el que tenemos nosotros. Es un cuerpo celestial, ya lo dijo el apóstol Pablo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Los cuerpos celestiales son los cuerpos que tienen el Dios Padre, el Señor Jesucristo, los ángeles, los querubines. Y los cuerpos terrenales son los que tenemos los seres humanos, las bestias, las aves, los pájaros y los peces, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Por lo tanto, decir que Dios, el Padre, no tiene cuerpo, que Él es invisible, pues es una asquerosa mentira y del diablo que ha quedado totalmente refutada en estos 2 vídeos. Lo que está diciendo este sujeto es absolutamente antibíblico, anticristiano y demoníaco. Absolutamente demoníaco, satánico. Seguimos. Dios Padre no se encarnó en la Virgen María, no tiene un cuerpo humano. Para estar sentado en un trono literal hay que tener piernas, brazos. ¿Acaso Dios Pues Padre? claro, así lo dice la Biblia, que Dios el Padre está sentado en su trono celestial, dice Apocalipsis capítulo 4, pero las piernas, brazos, cabeza, el cuerpo que tiene es celestial.
es semejante, parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe. Así lo dijo el apóstol Juan y así lo vio, esa visión celestial que tuvo. Lógicamente no tiene un cuerpo con la materia que tenemos nosotros, con una carne y una sangre corruptible, por supuesto que no. Es una carne celestial, es un cuerpo celestial, que es parecido, semejante, el cuerpo que tiene el Padre Celestial, no Cristo. Cristo tiene otro tipo de cuerpo celestial, como dice Apocalipsis capítulo 1, pero el Dios Padre tiene otro tipo, otra clase de cuerpo celestial que es parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe. Seguimos. ¿No la Virgen María tiene piernas y brazos para él estar así sentarse? Dios necesita de una silla para ser Dios, Cristian José. Dios necesita de un trono literal para ser rey. Dios necesita... ¿Pero qué está diciendo usted? Subnormal. Es un trono absolutamente celestial y literal, que se sienta sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se sienta en su trono? Para juzgar, para ejecutar justicia, para gobernar. Eso es lo que significa cuando dice que Dios está sentado en su trono, o Cristo, como ocurre en Hebreos capítulo 1, que se refiere a Cristo, al Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, por los siglos de los siglos. Es un trono eterno. Y tanto el Dios Padre como Cristo se sientan en ese trono. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, a ver, idiota, porque están cansados. Les duelen las piernas y se sientan ahí para reposar. Para descansar de los dolores de piernas que tienen. Imbécil, no. No, pedazo de blasfemo idólatra. Se sientan ahí para gobernar el universo, para ejecutar justicia. Es la razón por la cual Dios el Padre y Cristo se sientan en ese trono celestial. Por eso el libro del Apocalipsis lo llama el trono de Dios y del Cordero, porque ese trono es de los dos dioses. Ahí se sientan los dos. Una vez se sienta el Dios Padre, como ocurre en Apocalipsis 4, otras veces se sienta Cristo el Cordero. Como cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, en ese trono del Padre Celestial. Una vez se sienta el Padre, repito, otra vez se sienta el Hijo y otra vez se sientan los dos dioses, para ejecutar justicia y para gobernar. ¿Lo entiende, idiota? No porque estén cansados. Es una blasfemia, no sé quién sería el pobrecito subnormal, el enfermo mental que se inventó esa patraña, de que un rey se sienta en un trono porque está cansado y tiene que reposar. No, gilipollas. Se sienta en un trono un verdadero rey sencillamente para gobernar, para juzgar, para ejecutar justicia. No porque esté cansado, idiota. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este apóstata de la fe, de este auténtico hijo del diablo. ¿Un objeto, Cristian? ¿Acaso Dios no se basta a sí mismo? ¿No es todopoderoso? Que lo estamos reduciendo a una silla. No, yo no estoy diciendo que... Que estamos reduciendo a Dios a una silla, dice este gilipollas integral. ¿Pero quién está reduciendo a Dios a una silla, a un trono? ¿Desde cuándo enseña la Biblia que Dios es una silla subnormal? Esto ya lo dije en los anteriores vídeos. ¿Dónde enseña la Biblia que Dios es un trono? Que Dios es una silla, retrasado. Eso quien lo enseña es usted, mamarracho, al decir que Dios es una silla. Solamente un enfermo mental como usted, pues un auténtico enfermo mental, un subnormal, puede decir que Dios es una silla, no, tarado. Dios el Padre se sienta en su trono, no que el trono sea el Dios Padre. Por ejemplo, si nos vamos a la falsa Biblia de estos falsos cristianos subnormales, estos retrasados mentales que se hacen llamar testigos de Jehová, vaya usted a la versión falsificada y satánica de la Biblia de ellos. Hebreos capítulo 1, ¿qué dice? Más del Hijo dice, Dios es tu trono. Así lo han traducido estos retrasados mentales, falsificando de forma satánica lo que dice el texto griego. O sea, estos subnormales en su versión falsificada dicen que Dios es un trono, donde se sienta Cristo. Es lo que están enseñando estos enfermos mentales. Cuando resulta que el texto griego lo que dice es, como muy bien han traducido, por ejemplo, la versión Reina Valera. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, es por los siglos de los siglos. Es decir, que al Hijo le está llamando Dios, dice, oh Dios, y dice que ese trono es eterno, pero el texto no dice por ninguna parte que Dios sea el trono del Hijo, solamente un auténtico retrasado mental, un auténtico mongólico, puede decir que Dios el Padre es el trono de Cristo. Pues parece ser que esto mismo que enseñan estos falsos cristianos atalayados es lo que está enseñando este hijo de Satanás, este retrasado mental, idólatra, a este pobre subnormal putero que tiene que se va con prostitutas, como todos sabemos,
viene publicado en una foto que él publicó en su Facebook, cómo se va con prostitutas, este fornicador, putero, pues ahí lo mismo, está enseñando exactamente lo mismo que los falsos cristianos testigos de Jehová, los atalayados. Exactamente lo mismo, diciendo, identificando el trono con Dios. Cuando eso es una blasfemia, la Biblia jamás dice que Dios sea el trono, que el Dios Padre sea un trono, eso solamente, repito, lo puede decir, lo puede enseñar un auténtico discapacitado mental como es este retrasado llamado Max Rupert, o los falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, que de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada. Son sencillamente falsos cristianos y auténticos descerebrados, porque hay que ser descerebrado y subnormal para decir en sus propias Biblias, en su propia versión de la Biblia, que Dios el Padre es un trono sobre el cual se sienta Cristo. Seguimos. No, Dios sea de madera, de marfil, pero usted dice que es un trono literal donde Dios se sienta. Usted dice que Dios se sienta literalmente, así como yo. Mira, yo me estoy sentando en esta silla. Usted, ¿eso es lo que usted piensa, que Dios se sienta en una silla? Literalmente, así como Pues claro, no es una silla subnormal, es un trono celestial majestuoso que está descrito en Apocalipsis capítulo 4 y que no tiene que ver nada con una silla terrenal. Como todos sabemos, una silla es una silla de madera o lo que sea. Esto es un trono celestial extraterrestre que queda descrito bien clarito por el apóstol Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis. No tiene que ver absolutamente nada con una silla de aquí de la tierra, con una silla de madera o de lo que sea. Lo entiende subnormal. Usted es un pobrecito subnormal. Dios, el Padre, está sentado en el trono porque así lo enseña toda la Biblia. Y ahora viene un subnormal llamado Max Rupert, un pobrecito retrasado mental, y dice que no, que Dios es el trono. Que Dios y trono se refiere a lo mismo, identificando al trono con Dios lo identifica con el trono, o sea, hace falta ser subnormal para decir que Dios es un trono. Eso solamente, repito, lo puede enseñar un pobrecito subnormal, un enfermo mental de alto grado. Seguimos. Entonces, usted va a tener que explicarme, como si tuviera 5 años, cuándo Dios Padre se encarnó. Porque al amor eso sucedió, yo no lo sé, al amor Dios Padre... ¿Quién ha dicho? Vamos a ver, ¿quién ha dicho que el Dios Padre se encarnó? Jamás, solo un subnormal podría decir que Dios el Padre se encarnó como hombre aquí en la tierra, no. Mientras Cristo estaba en la tierra, el Dios Padre estaba en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Padre nuestro, que estás en el cielo. Dios Padre jamás bajó a la tierra, ni bajó para morir, ni para nada. O sea, el Dios Padre es el Dios supremo, que está en el cielo, en su trono celestial, en su templo celestial, y que envió a su Hijo aquí a la tierra en forma de hombre. Pero no el Dios Padre, jamás dice la Biblia que el Dios Padre se hiciera hombre, se encarnara en forma humana. No, eso quien lo hizo fue el segundo Dios, que es Cristo, el Verbo. Aquel Verbo, refiriéndose a Cristo, fue hecho carne, es decir, hombre, y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14, fue el Verbo, fue Cristo quien se hizo hombre, no fue el Padre Celestial. Él es el Dios supremo que envió, el que envió a Cristo a la tierra. Él es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él, ni existe otro Dios superior a Él. Él es el Dios de dioses, como dijo Jesús. Lo dijo bien claro, porque el Padre es mayor que yo. Y luego hay otro versículo donde dijo, el Padre es mayor que todos. El Dios Padre es mayor, más grande que todos los dioses del universo. No hay ningún Dios que se pueda igualar al Padre Celestial, a este Dios supremo. Seguimos. Se hizo hombre al igual que Jesucristo y adquirió un cuerpo humano. Y como estaba tan cansado de estar de pie, tuvo que hacerse un trono para sentarse. Bueno, lo vuelvo a repetir, este está claro que es un enfermo mental, un gilipollas. Él cree que un rey se sienta en un trono porque está cansado, que no, idiota. Mira, mongólico, te lo vuelvo a repetir, tarado. Un rey se sienta en un trono, sea un rey terrenal o un rey celestial, se sienta en su propio trono no porque esté cansado, subnormal, sino sencillamente se sienta para gobernar, para regir, para ejecutar justicia. Esa es la razón por la cual se sienta en su trono real, no porque él esté cansado, no. Sencillamente se sienta para gobernar y ejecutar justicia. Y es lo que hace Dios en su propio trono celestial. Y el propio Cristo también. Se sientan en ese trono, porque es el trono de los dos dioses. El trono de Dios y del Cordero, tal como dice bien clarito el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. Seguimos. Estaba parado por toda la eternidad. San Juan vio una teofanía. Cuando él dice que vio el cielo abierto y vio a Dios sentado en un trono, él no vio a Dios. ¿Sabe por qué no vio a Dios tal cual es? Porque Dios le dijo a Moisés, ningún hombre puede verme, porque el hombre que me vea no vivirá. Dios le dijo eso a Moisés, ¿o es que acaso Dios mintió?
¿Acaso Dios mintió? Éxodo 33. Bien, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Primero, miente este engendro del diablo cuando dice que Juan no vio a Dios el Padre. Por supuesto que lo vio. Apocalipsis capítulo 4, a partir del verso 1, dice que lo vio. Vio también su trono donde está él sentando, gobernando, ese trono celestial majestuoso. Lo describe como él, como a su alrededor, como un arco iris de color verde esmeralda. Alrededor del trono describe a los querubines, describe cómo es el aspecto del Dios Padre, del Padre Celestial, que es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Y ahora viene este subnormal, este engendro de Satanás llamado Marruper, y dice que eso es mentira, que Juan no vio absolutamente nada, que todo se lo inventó, que él no vio nada. Dices, ahora este mamarracho, este falso cristiano. Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que dice ese texto del Apocalipsis. Y respecto al pasaje del libro del Éxodo, capítulo 33, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este idiota. Dice que ningún ser humano jamás vio a Dios. Acaba de decir, dice él que como Dios es invisible, no tiene ningún cuerpo, pues entonces ningún ser humano le vio. A quien no vieron jamás los seres humanos es al Padre Celestial, al Dios Supremo, evidentemente. Eso lo dice textos como Juan 1:18, entre otros. A Dios, es decir, al Padre, que dice, nadie le vio jamás, el Dios unigénito. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ahí está mencionado en ese versículo a los dos dioses, bien clarito, literalmente. Porque esa es la correcta traducción del texto griego, eso lo dicen así los mejores manuscritos griegos. El Dios unigénito, refiriéndose a Cristo. Y dice a Dios Padre, a Dios, es decir, al Padre nadie le vio jamás. Ningún ser humano vio jamás al Padre Celestial. Él nunca bajó a la tierra, pero resulta que hay otro Dios que se llama Jehová, que sí bajaba a la tierra y fue visto por los seres humanos, como por ejemplo Moisés. Vamos a comprobarlo en el texto que este auténtico gilipollas integral acaba de mencionar, que es Éxodo capítulo 33. Vamos a tapar su bocaza mentirosa y vamos a ver si Moisés vio o no vio a este Dios llamado Jehová, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Mire, pongan atención. Voy a leer a partir del verso 9. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 33, verso 9. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, que era una especie de nave voladora en forma de columna, La columna de nube descendía, está hablando de algo absolutamente físico, absolutamente literal. No está hablando de algo invisible, de algo simbólico, no. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y ahora pongan atención. Y viendo todo el pueblo la columna de nube, la estaban viendo, lo cual significa que era algo absolutamente visible y físico, el pueblo la veía, esta nave voladora en forma de columna, porque hay subnormales, hay retrasados mentales que dicen que esto es mentira, que eso de la columna de nube, que era algo simbólico, era algo invisible, no. Aquí bien clarito, el verso 10 dice que el pueblo de Israel veían esta columna de nube, que estaba a la puerta del tabernáculo. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y mire lo que dice ahora. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. ¿Qué significa eso de hablar cara a cara, como cualquiera habla a su compañero? Si yo, por ejemplo, me pongo a hablar físicamente cara a cara con este mamarracho, con este apóstata de la fe llamado Marruper. Eso es lo que significa hablar cara a cara. Le estoy viendo el rostro a él y él me está viendo a mí. Estamos viéndonos el rostro el uno al otro. Eso es lo que hizo Moisés con este Dios, que por supuesto no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Era Moisés quien hablaba con este Dios cara a cara. Se veían el rostro el uno al otro. Por eso dice como cualquiera habla con su compañero. Y está hablando de como si tienes un compañero, un amigo aquí en la tierra y estás hablando con él cara a cara, físicamente. Que por cierto, con la expresión esta, hablar cara a cara, aparece varias veces en la Biblia, incluido en el Nuevo Testamento. Y siempre se refiere a verlo físicamente, a ver una persona físicamente, viendo el rostro, se están hablando cara a cara.
Eso es lo que significa esa expresión. Y de ninguna manera es algo simbólico, algo metafórico, como enseñan, por ejemplo, muchos falsos cristianos, como los falsos testigos de Jehová, que dicen que esto de que Moisés veía a este Jehová cara a cara y hablaba con él, como cualquiera habla con su compañero, dice que esto es metafórico, que eso es mentira lo que dice la Biblia. Y dicen estos hijos del diablo que se hacen pasar por testigos de Jehová. Pero sigamos leyendo. Hemos leído el verso 11 y ahora si nos vamos al verso 18, mire lo que dice. Voy a leer a partir del 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, le dice Moisés, fijaos lo que le dijo Moisés a este señor Jehová, que se apareció a Moisés, que habló con él cara a cara, fijaos lo que le dijo. Le dice Moisés a este señor Jehová, te ruego que me muestres tu gloria, es decir, tu resplandor. Fíjese bien, le está rogando que le muestre su resplandor, porque eso es lo que significa la palabra gloria en la Biblia. ¿De acuerdo? Estaba hablando con él cara a cara, le veía el rostro, como cualquiera habla con su compañero, y después le ruega a Moisés que le muestre su resplandor, su gloria. Y le responde este señor Jehová diciendo, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Indicando así que era un segundo Jehová, este que bajó a la tierra y se apareció a Moisés, porque dice que proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y está hablando de un Jehová supremo. ¿De acuerdo? La Biblia habla claramente de dos Jehovás, que son el Dios Padre y que es el propio Cristo. Esos son los dos Jehovás. Y dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, sigue hablando este señor Jehová, le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿A qué rostro se refiere? Al rostro glorioso. Primero Moisés le ruega que le muestre su gloria, su resplandor, y entonces le dice Dios, le responde este señor Jehová, que era sin ninguna duda el propio Cristo, dice, no podrás ver mi rostro glorioso, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando ese rostro está glorioso, resplandeciendo como el sol en toda su fuerza, como le ocurrió al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1, el hombre cae muerto, no puede ver esa gloria, como le pasó al apóstol Juan, dice que cayó al suelo como muerto. Después Jesús le tocó con su mano derecha y lo restableció. Pero aquí dice exactamente lo mismo. No podrás ver mi rostro, su rostro glorioso, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, es decir, sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, es decir, mi resplandor, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y fíjese lo que dice este señor Jehová. Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Claro, cuando dice no se verá mi rostro se refiere al rostro glorioso, al rostro resplandeciente de este señor Jehová. Entonces sí que pudo ver su espalda, como dice aquí. Cuando se va a marchar este señor Jehová, Moisés pudo ver su espalda, sus espaldas. Si vio su espalda es porque es un ser absolutamente físico, corporal, el que bajó a la tierra y estuvo hablando con Moisés cara a cara. No era una entidad invisible como dicen montones de subnormales profundos, que dicen que esto es mentira, que esto es simbólico, que Dios no tiene cuerpo, que es invisible. ¿Cómo que no? ¿Cómo que va a ser invisible? Se dice aquí que Moisés vio sus espaldas. Y no pudo ver el rostro, pero el rostro glorioso, porque recordemos que en el versículo 11, Moisés le ruega a este señor Jehová que le muestre su gloria. Ahí lo dice, en el verso 18, perdón. Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, es decir, tu resplandor. Dios le mostró su resplandor y ya no pudo ver el rostro resplandeciente de este señor Jehová, que como ya he dicho era el mismísimo Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que acaba de decir, lo que ha dicho este mamarracho, este embustero al servicio de Satanás, este idólatra, adorador de galletas de harina llamado Mark Ruppert, de que Moisés no vio a este señor Jehová porque dice él que este señor Jehová es invisible, no tiene cuerpo, es una repugnante mentira del diablo, porque el texto bíblico dice bien claro que hablaba con él cara a cara, se veían el rostro el uno al otro. Por lo tanto, claro que es un ser físico que tiene cuerpo.
Si se veían el rostro, la cara, el uno al otro, es porque tiene un cuerpo, pedazo de idiota. Si dice la Biblia, el texto que ya he leído, que Moisés pudo ver su espalda o sus espaldas, es porque es una entidad física, visible, corpórea, lo entiende, subnormal. Por supuesto que le vio Moisés a este Señor Jehová, pero ya cuando su rostro comienza a resplandecer, cuando le muestra su gloria, pues ya Moisés no pudo ver ese rostro resplandeciente de este Señor Jehová, así de sencillo. Eso es lo que dice el texto bíblico de Éxodo capítulo 38. Y va de este subnormal, este engendro de Satanás dice que no, que la Biblia miente, que la Biblia es mentira, que Dios, este Señor, no tiene cuerpo, que es invisible, que Moisés nunca vio a este Señor Jehová, y acabo de demostrar que eso es una asquerosa mentira del diablo. Es una mentira totalmente satánica, porque por supuesto que Moisés vio físicamente, literalmente a este Señor Jehová, ya que hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Como si yo tengo delante de mí a un amigo y físicamente estamos hablando, nos estamos viendo el rostro el uno al otro, cara a cara. Eso es lo que significa hablar cara a cara. Imbécil, idólatra, mamarracho, embustero, hijo de Satanás. Usted es un mentiroso patológico y lo que le espera por embustero es el lago de fuego y azufre. Dice el Apocalipsis que ahí van a parar todos los mentirosos. Y como estamos viendo, este sujeto es un vulgar embustero al servicio de Satanás y de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, como ya he demostrado. La Biblia dice absolutamente todo lo contrario de lo que ha dicho este retrasado mental, este imbécil al servicio del diablo llamado Max Rupert. Bien clarito. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia ha dicho este engendro del diablo. Absolutamente todo lo contrario. Decir que Moisés jamás vio a Dios, que Dios no tiene cuerpo, que es invisible, es una asquerosa mentira del diablo, como ya he demostrado en estos 3 vídeos. Bien, seguimos. Ver tu gloria, dice Moisés, pero el Señor le contestó, no, ningún hombre podrá ver mi rostro, porque el hombre que me vea no vivirá. Claro, su rostro glorioso, su rostro resplandeciente, no vivirá. El hombre que lo vea caerá al suelo como muerto. Exactamente lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, que vio a Cristo resucitado, glorioso. Dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Eso es lo que significa gloria. ¿Y qué dice? Que cayó al suelo como muerto. Cayó al suelo como muerto el apóstol Juan y dice que Cristo le tocó, puso su mano derecha sobre él y lo restableció. Y lo describe como es el cuerpo glorioso de Cristo, él lo describe. Cabellos blancos como blanca nieve, como blanca lana, ojos como llamas de fuego, su rostro brillaba, resplandecía como el sol en toda su fuerza. Era exactamente el mismo Señor, el mismo Dios que se apareció a Moisés y habló con él cara a cara. Después Moisés le ruega que le muestre su gloria, su resplandor, y ya no pudo ver su rostro, porque si lo hubiera visto hubiera caído al suelo como muerto. Le hubiera pasado exactamente lo mismo que le pasó al apóstol Juan. Por eso es que dice que ya no pudo ver el rostro glorioso de este Señor Jehová, que era Cristo. Pero al irse, al dar la vuelta, sí que pudo ver su espalda, o sus espaldas, como dice el texto. En unas versiones dicen sus espaldas y otras su espalda, indicando así, por supuesto, que este Señor Dios, este Señor Jehová, por supuesto que tiene un cuerpo absolutamente físico y visible. Si fuera invisible, si fuera una entidad invisible, como dice este soplagaitas y retrasado mental llamado Rupert, pues entonces sería estúpido que la Biblia diga que vio su espalda o sus espaldas. Si Moisés pudo ver sus espaldas es porque es un cuerpo físico, lo entiende, es subnormal. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. San Juan vio Dios, entonces está contradiciendo la Biblia. No. San Juan vio un símbolo. Ningún hombre puede ver la esencia divina, ningún mortal. Ningún hombre puede ver la esencia divina. Lo que no puede ver ningún hombre, pedazo de idiota, es la gloria, el rostro resplandeciente de Dios o de Cristo, porque caerían al suelo como muertos, que es lo mismo que le pasó al apóstol Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Por eso nadie puede verlo, su rostro glorioso y vivir. Pero cuando ese rostro no tiene gloria, cuando deja de brillar, por así decirlo, cuando deja de tener ese resplandor glorioso como el sol en toda su fuerza, entonces por supuesto que los seres humanos le pueden ver perfectamente y hablar con él cara a cara. Exactamente lo mismo que hizo Moisés ahí en Éxodo capítulo 33. Seguimos. Dios, él dio una teofanía, una manifestación de Dios. Yo nunca dije que Jesucristo no tiene cuerpo, Señor. Yo dije la primera persona de la Santísima Trinidad no tiene cuerpo. Dígame usted
¿cómo puede estar la primera persona de la Santísima Trinidad, estar sentada en una silla, si la primera persona de la Santísima Trinidad, que es el Padre, no se encarnó? Es la segunda. El hecho de que el Padre no se encarnara en la tierra, escuche bien, subnormal, eso no significa que no tenga cuerpo. Tiene un cuerpo celestial retrasado, un cuerpo glorioso celestial, como dice bien claro la Biblia, como lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 4. Y Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, indicando así, por tanto, que por supuesto que tiene un cuerpo físico. Es un cuerpo celestial que un día vamos a ver los verdaderos cristianos. Y el aspecto de ese cuerpo celestial que tiene el Dios Padre es semejante, parecido a las piedras de la cornalina y del jaspea. Lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis. ¿Cuál es el problema? Lo vuelvo a repetir, que usted, mamarracho, no cree en la Biblia. Y lo que le ocurre a usted, le ocurre a millones y millones y millones de falsos cristianos que no creen en la Biblia. Tienen la Biblia, leen la Biblia de vez en cuando, pero no creen en ella. Eso es lo que le pasa a usted, hijo del diablo. Usted no cree en la Biblia, la rechaza, la pisotea, la escupe. De forma simbólica, metafórica, escupe la Biblia, porque no cree en ella. Porque la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario de lo que usted cree y enseña, como ya hemos visto. Seguimos. Jesucristo que tiene cuerpo. El diccionario Concordancia Strong, diccionario de protestantes que lo usan los teólogos y pastores, me da la razón a mí. ¿Sabe lo que dice el diccionario Concordancia Strong en la página 2362 sobre el significado del trono? Dice, metafóricamente a Dios el gobernador del mundo, y cita Mateo 5:34, Mateo 23:22, Hechos 7:49, Isaías 66:1, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 4 del 2 al 10, Hebreos 4:16, Hechos 8:1, Hebreos 1:12, y también dice, definición, una silla de estado que tiene un reposapiés asignado en el Nuevo Testamento a reyes, por lo tanto, por poder real, o sea, estando el significado de una silla literal, ¿verdad? Y dice, y después abajo dice, metafóricamente a Dios el gobernador del mundo. Y una de esas citas que pone, para entender que es una metáfora, es Apocalipsis 4, del 2 al 10. Y Apocalipsis 4, del 2 al 10 dice, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno estaba sentado en el trono, o sea, refiriéndose a Dios Padre. Quiere decir que el diccionario Concordancia Strong está diciendo que el trono que San Juan vio en Apocalipsis 4, del 12 al 10, es una metáfora, no es un trono real. Así que sus propios eruditos protestantes lo acaban de refutar. Explíqueme, como si tuviera 5 años, ¿cómo puede ser posible que se refiera, que San Juan haya visto a Dios tal cual es, con cuerpo, si Dios Padre no tiene Bueno, cuerpo? vamos a refutar lo que ha dicho primero. Vamos a ver. Strong, el erudito Strong, era un erudito en idioma griego. De ahí tenemos la famosa concordancia griega de Strong, de palabras hebreas y de palabras griegas. Eso no significa que él creyera realmente lo que dice la Biblia o que él tuviera la verdadera doctrina cristiana. No, simplemente era un erudito en idioma griego y hebreo. Así que el argumento que acaba de decir este soplagaitas, este mamarracho y apóstata de la fe, pues es un argumento absolutamente estúpido, falso y satánico. Citar a Strong para decir que ese trono celestial de Dios mencionado en Apocalipsis 4 no es un trono literal, no es un trono físico, es una burrada de marca olímpica. El hecho de que Strong dijera que eso es una metáfora, eso no significa nada, él no tiene absolutamente ninguna autoridad. Él solamente sabía de idioma griego y de idioma hebreo, nada más. Nada más. Pero él mentía si decía que ese trono celestial es metafórico, es simbólico. Eso es una mentira del diablo, como ya he demostrado. Es un trono celestial absolutamente físico, que se sienta el Dios Padre, que tiene absolutamente un cuerpo físico y visible, pero es un cuerpo celestial. Y si el Padre tiene un cuerpo celestial, un cuerpo físico, que se puede ver, que es semejante a las piedras de la cornalina de jaspe, pues lógicamente su trono celestial también es físico. Y se sienta sobre él no porque esté cansado, como usted dice, mamarracho, no. Sencillamente se sienta ahí en su trono como rey supremo que es, sencillamente para gobernar, para ejecutar justicia, para ejecutar juicio. Así de sencillo. Si el Dios Padre, repito, tiene un cuerpo celestial, como lo tiene,
Pues lógicamente ese trono celestial descrito en Apocalipsis 4 también es absolutamente literal y físico, de ahí que Juan lo describió como es. A ver, subnormal, piense con ese cerebro de mosquito que tiene. Si el apóstol Juan describió cómo es ese trono, que lo describe, pues significa que es un trono físico, literal, idiota. De lo contrario, el apóstol Juan no hubiera descrito cómo es ese trono en el cielo, ese trono donde se sienta el Dios Padre. No lo hubiera descrito como es. El hecho que describiera cómo es ese trono celestial es porque existe, porque es un trono absolutamente físico y literal. ¿Lo entiende, idiota? Y me viene ahora usted a citar unas palabras de Strong, que era simplemente un erudito en idioma hebreo y en idioma griego, nada más. Como para decir, mira, la autoridad de Strong es el no va más. Strong es como Dios, todo lo que diga Strong es palabra de Dios, porque Strong decía que ese trono era metafórico. Usted es un pobrecito subnormal. En vez de basarse en la palabra de Dios, en lo que dice realmente la Biblia, pretende basarse en personas que no tenían ni idea de la verdadera doctrina cristiana. Que repito, el hecho de que una persona conozca bien el idioma griego y el idioma hebreo, eso no significa que sea ni un verdadero cristiano ni de que conozca la verdadera doctrina cristiana. Así de simple. Hay montones de eruditos en idioma griego, por ejemplo, y que no creen en la Biblia, o son ateos, no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana y son eruditos en lengua griega, en idioma griego del Nuevo Testamento. Y no conocen, no saben nada prácticamente de la verdadera doctrina y ni siquiera creen en la Biblia muchos de ellos. Y sin embargo son eruditos en idioma hebreo, pedazo de idiota. Y en hebreo también. Pues exactamente lo mismo ocurría con Strong, lo mismo. Era simplemente, yo cito muchas veces, la concordancia de palabras griegas de Strong. ¿Por qué? Porque él era un erudito en idioma griego, no en un erudito en la doctrina cristiana, ni un teólogo. Él ni era teólogo ni era erudito en la lengua, en la doctrina cristiana, simplemente era erudito en idioma griego y en hebreo también, nada más. Así que el argumento que ha dado usted es absolutamente estúpido, es demencial, es un argumento totalmente diabólico y falso. Seguimos. Jesucristo tiene cuerpo, sí, Jesucristo se puede sentar. ¿Y Dios Padre? Porque dice el Apocalipsis que el Cordero estaba de pie y fue y tomó el rol. Fíjese lo que acaba de decir este subnormal. Y Jesucristo, Cristo resucitado, sí que se puede sentar. Él tiene cuerpo y él se puede sentar. O sea que ahora usted está reconociendo que sí, que es un trono físico el que hay en el cielo. Que es un trono literal, porque se acaba de decir que sí, que Cristo sí que se puede sentar en su trono. Pues ahí lo tienen. Él mismo se acaba de pegar el tiro en la cabeza y se ha suicidado. Este mamarracho, este soplagaitas. Porque acaba de decir literalmente que Cristo resucitado, sí, él tiene un cuerpo y sí que se puede sentar. Por lo tanto, está reconociendo que sí, que ese trono celestial es totalmente literal y físico. Para que vean las contradicciones de este pobrecito tarado, de este idólatra, auténtico idólatra soplagaitas llamado Mark Ruppert. Dice una cosa y al rato enseña absolutamente todo lo contrario. Ahora está diciendo que Cristo sí tiene un cuerpo físico, un cuerpo resucitado y que él sí que se puede sentar. Ahí lo acaba de decir literalmente. Que él sí que se puede sentar. Por lo tanto, ahora este mamarracho está reconociendo que ese trono celestial sí que es físico, sí que es literal. Para que vean cómo es lo enfermo de la cabeza que está este individuo. Seguimos. De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, con respecto a lo que usted dijo de San Pedro, para que no diga que yo estoy ruyendo, cuando se habla de la silla de San Pedro, del trono de San Pedro, ¿sabe a qué se refiere? La cátedra de Pedro, el trono de San Pedro, la autoridad de San Pedro, se refiere. Bueno, ese es un argumento satánico y falso porque los papas de Roma, que se creen sucesores del apóstol Pedro, estos mamarrachos hijos de Satanás, enseñan la mentira de que Pedro fue el primer papa. Hablan de la cátedra de Pedro, el trono de San Pedro. ¿Acaso el papa de Roma, los papas a lo largo de la historia no se han sentado y se siguen sentando en tronos literales ahí en el Vaticano, en mamarracho? ¿No es un trono literal y físico donde se sienta el papa? ¿Verdad que sí? Eso es a lo que llaman ustedes el trono de San Pedro. O la cátedra de San Pedro, el trono de San Pedro. Es un trono literal, pedazo de idiota. Los papas de Roma no se sientan en un trono invisible, metafórico, no retrasado. Se sientan, y así ha sido a lo largo de más de 1500 años, en tronos literales, físicos. ¿Por qué usted nunca ha visto al papote actual, al Bergoglio, ahí sentado en un trono en el Vaticano?
el trono papal, al que llaman ustedes el trono de San Pedro, ¿es un trono físico literal, sí o no? Pues claro que sí es literal, lo ve, idiota. O sea, lo que usted está diciendo es una auténtica majadería, una payasada digna auténticamente de un discapacitado mental, de un enfermo mental como por desgracia es usted, un retrasado. El trono de San Pedro, que llaman ustedes, así lo llaman, el trono de San Pedro, es un trono absolutamente literal y físico, en el cual cientos de papas a lo largo de la historia se han sentado en él, ahí en Roma. Seguimos. No se refiere a que cuando Pedro fue elegido como el primer papa, le dieron una silla, le dieron un trono para que San Pedro se sentara ahí. No, 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 no. La cátedra de Pedro, el trono de Pedro, significa la autoridad de Pedro, la soberanía de Pedro sobre toda la iglesia como primer sumo pontífice. Y en ese mismo sentido... Bueno, eso es una asquerosa mentira del diablo, porque el apóstol Pedro jamás fue eso del primer sumo pontífice, jamás fue papa, ni ejerció como papa, nunca en el Nuevo Testamento se le llama al Santo Padre, nunca se le llama al papa, nunca se le llama al vicario de Cristo, nunca se le llama al sumo pontífice. Jamás al apóstol Pedro, prueba absoluta, la prueba irrefutable de que Cristo jamás nombró a Pedro el primer papa de la Iglesia Católica. Eso es una asquerosa mentira satánica inventada por esta iglesia del diablo que es la Iglesia Católica. O sea, el papado, el poder papal, jamás de los jamás se lo instituyó Cristo. Simplemente nombró a Cristo como líder, como pastor, pastorea mis ovejas, simplemente como un pastor, como un verdadero pastor, entre otros muchos pastores. Así lo dijo hasta el propio apóstol Pedro, en su primera y en su segunda epístola. Un pastor más de la iglesia que fue nombrado por Cristo, pero no papa de la iglesia. Jamás ejerció ningún gobierno monárquico el apóstol Pedro, ni nunca nadie le llamó el papa ni el sumo pontífice. A ver, yo le doy a usted 100.000 euros y me dice dónde al apóstol Pedro en el Nuevo Testamento se le llama el sumo pontífice, el papa, el vicario de Cristo. ¿Dónde? A ver, si me da usted ese versículo, le regalo 100.000 euros, mamarracho. Evidentemente nunca me lo va a poder dar. Así que lo que acaba usted de decir es mentira. Y respecto al trono de Pedro, que es un trono literal, idiota. Los papas de Roma, estos hijos del diablo que se creen sucesores del apóstol Pedro, se sientan en Roma en tronos literales, ahí en el Vaticano. El trono papal es un trono físico y literal, subnormal, no es un trono invisible ni metafórico, es un trono literal. Se sienta ahí para dictar leyes, para gobernar. Es un trono absolutamente literal. Lo mismo ocurre con el trono de Dios, el Padre. Es un trono absolutamente físico, absolutamente literal, pero en el cual se sienta el Dios supremo, que es el Padre celestial. Se sienta para gobernar, para ejecutar justicia, para ejecutar leyes, para enseñar. Es ese trono celestial de Dios. Y ahora viene usted mintiendo diciendo que no, que el trono de San Pedro, que la cátedra de San Pedro no se refiere a un trono literal, pero será usted embustero, hijo de Satanás. Si todos los papas a lo largo de la historia se han sentado en tronos literales ahí en el Vaticano, en Roma, será usted embustero. Menudo mamarracho está hecho este pollo, este soplagaita llamado Marruper. Seguimos. San Pedro se le aplica también a Jesucristo. De hecho, a la Santísima Virgen María también. Cuando nosotros decimos la Santísima Virgen María, usted ha visto fotos de la Santísima Virgen María en un trono. Pero los católicos sabemos que la Virgen María no está literalmente sentada en una silla en el cielo. Cuando decimos que la Virgen María está con una corona en la cabeza y está sentada en un trono... A ver, ¿dónde dice la Biblia? Demuestra un versículo donde María esté en el cielo sentada a la derecha de Cristo, como dicen ustedes. ¿Dónde enseña esa patraña, esa doctrina de demonios, esa fábula mentirosa donde se enseña la Biblia? Que María esté sentada a la derecha de Cristo intercediendo por nosotros. A ver, mamarracho. Jamás lo podrán demostrar por la Biblia porque eso es una burda doctrina de demonios enseñada, inventada por esta iglesia de Satanás en la tierra que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos. Y el trono es símbolo de la gloria. María está gloriosa en el cielo. Eso es lo que significa la corona. En cuanto a Dios también, no es que Dios esté, por ejemplo, los católicos dibujamos a Dios sentado, al Padre y al Hijo lo dibujamos sentado, pero nosotros los católicos sabemos que es simbólico, no es que creamos que Dios está sentado en una silla. Dios no necesita sillas, Dios no se cansa para sentarse. Que para sentarse en un trono real no hace falta estar cansado, subnormal, ya se lo he explicado hace unos minutos, retrasado. Un rey, un verdadero rey, cuando se sienta en su trono real, es para gobernar, para ejecutar justicia, por ejemplo, o para dictar leyes,
para gobernar, no porque esté cansado. Idiota, Dios el Padre se sienta en su trono no porque esté cansado, porque no se puede cansar ya que tiene un cuerpo celestial. ¿Se sienta para qué? Para gobernar, para ejecutar justicia, para reinar. Esa es la razón por la cual Dios es Padre. El Padre está sentado en ese trono celestial. Y Jesús igual. Jesús cuando se sienta en su propio trono, que es eterno, es un trono eterno y para siempre, como dice la Biblia, ¿para qué se sienta? ¿Porque esté cansado? No, idiota. Mongolito, se sienta sencillamente para ejecutar juicio o para gobernar, para ejecutar justicia. Decir que un rey se sienta en su trono simplemente porque está cansado, porque le duelen las piernas o tenga reuma, eso solamente lo puede enseñar un auténtico hijo del diablo como lo es usted. Un auténtico imbécil, porque hace falta ser imbécil, idiota, para decir semejante mamarrachada. Seguimos. No que interpretar la Biblia de forma muy fundamentalista. La iglesia oficialmente enseña que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia y es la Virgen María. Atención, atención lo que dice este mamarracho sobre Apocalipsis 12. Dice que esa mujer que un día va a escapar a un lugar en el desierto es la Virgen María. Voy a refutar, a destrozar esa mentira del diablo que acaba de decir este mamarracho y que, bueno, es enseñanza oficial de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Vamos a ver si es o no es la Virgen María la mujer de entre comillas, porque es una mujer simbólica, no es literal. Vamos a ver quién es esa mujer que un día va a escapar a un lugar en el desierto donde será alimentada y protegida durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. Vamos a ver que de ninguna manera jamás se refiere a la Virgen María. Eso es una asquerosa mentira del diablo enseñada por estos falsos cristianos católicos, como vamos a ver ahora bien clarito seguidamente. Dos. La iglesia, específicamente la iglesia católica, es la mujer de Apocalipsis 12 y también es la Virgen María. Ambas. Fíjense lo que dice. Dice que esa mujer de Apocalipsis 12 no es solamente la Virgen María, sino también la iglesia católica romana, dice este engendro del diablo. Vamos a ver lo falsa y diabólica que es esa interpretación que acaba de decir este mamarracho. Seguimos. Son correctas y la Iglesia Católica las defiende oficialmente las dos y tengo las pruebas de eso, pero de eso no se trata, no voy a andar en eso porque eso no se trata el tema. Entonces me parece una pregunta que está como que fuera de lugar porque no tiene que ver nada con el tema. Ahora, volvemos a lo mismo. Cuando la palabra trono se le aplica a Dios, sea en ese... Bien, hasta aquí. Vamos a ver, y ya con esto terminamos esta tercera parte del vídeo. Vámonos, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este gilipollas integral, de este mamarracho llamado Max Rupert. Vamos a ver si es o no es la Virgen María esta mujer. Voy a leer a partir del verso 12. Del capítulo 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Luego en la Biblia se identifica a este gran dragón rojo, se le identifica con Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, es decir, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y la mujer dio a luz un hijo varón. Fíjate que da a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es decir, este hijo varón es el Señor Jesucristo, que va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro, con justicia. Así lo dice luego el capítulo 19 del Apocalipsis. Y su hijo, es decir, el hijo de esta mujer, que se refiere a Jesús, fue arrebatado para Dios y para su trono. Efectivamente, Jesús ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, a la derecha de Dios. Fue arrebatado, fue llevado al cielo. Y luego dice, verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. A ver, yo pregunto a este mamarracho, a este hijo de Satanás llamado Rupert, ¿me puede decir usted cuándo la Virgen María escapó a un lugar en el desierto para ser alimentada allí, sustentada por 1260 días, que son 3 años y medio? ¿Cuándo María cumplió esta profecía? A ver, idiota, ¿me lo puede decir?
Dígame cuándo, donde dice el Evangelio que María, solamente María, porque se refiere solamente a una mujer, donde dice la Biblia que únicamente María escapó a un lugar en el desierto durante 3 años y medio, durante 1260 días para ser alimentada, para ser sustentada. ¿Me puede dar usted el versículo del Evangelio donde se diga que María cumplió esta profecía? ¿Verdad que no me lo va a poder dar más? Nunca, mamarracho, jamás me va a poder demostrar que esta mujer significa que sea María. Nunca. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que María jamás de los jamases cumplió esta profecía. Ella nunca escapó a un lugar en el desierto preparado por Dios para ser alimentada durante 1260 días, que son días literales. Todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales, no son simbólicas. 1260 días son 1260. 7 trompetas son 7. 7 sellos son 7. 42 meses son 42 meses. 1000 años son 1000 años. 12 tribus de Israel son 12. Todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales. 1260 días también son una cifra literal. ¿Me puede decir? Dime usted el pasaje donde María un día escapó a un lugar en el desierto para ser alimentada durante 1260 días. Jamás, no existe tal versículo. Y luego, si nos vamos al verso 13, dice: y cuando vio el dragón, es decir, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya hemos visto que el hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono se refiere a Jesús. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio, 3 tiempos y medio, que corresponden exactamente a los 1260 días mencionados anteriormente. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra se abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. A ver, mamarracho, ¿me puede decir usted cuándo María cumplió esta profecía? ¿Dónde dice la Biblia que a María se le dieron 2 alas para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde fue sustentada durante 3 tiempos y medio, 1260 días? ¿Cuándo cumplió María esa profecía? Jamás. Por lo tanto, solo un vulgar embustero y un hijo de Satanás puede decir que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Eso solamente lo puede enseñar, repito, un auténtico engendro del diablo, un hijo de Satanás como son ustedes los católicos, engañados por el mismísimo Satanás, ya que María jamás de los jamases cumplió esta profecía de Apocalipsis 12. Y luego la otra interpretación que dicen usted, dice que también se refiere a la Iglesia Católica Romana. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dice entonces este texto de Apocalipsis 12 que Jesús nació de esta mujer? Ese hijo varón dice que nace de esta mujer. Si según ustedes la Iglesia Católica Romana es esta mujer de Apocalipsis 12, entonces ¿qué pasa? Que Cristo nació de la Iglesia Católica. Cristo procede de la Iglesia Católica, es un normal. Para que vean cómo se derrumba y que ha destruido totalmente el argumento satánico dado por este mamarracho llamado Max Rupert. Lo que enseña la Iglesia Católica Romana, y este pobrecito es un normal, es una borda mentira del diablo. Esta mujer simbólica de Apocalipsis 12 ni es la Virgen María, ni es de ninguna manera la Iglesia Católica Romana. Porque solamente un subnormal podría decir que el Señor Jesucristo procede de la Iglesia Católica Romana. Repito, eso solamente lo puede enseñar un discapacitado mental, un auténtico subnormal como por ejemplo este mamarracho llamado Rupert. Ni es María, ni es la Iglesia Católica Romana. Entonces la pregunta es, ¿quién es? ¿A quién simboliza esta mujer de Apocalipsis 12? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a la Biblia y vamos a ver perfectamente quién es esta mujer de Apocalipsis 12. Pues mire, abran sus Biblias en el siguiente pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 37, versos 9 al 11. Lo voy a leer. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Está hablando de José, José que tuvo este sueño. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol, atención, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Como puede ver, José tuvo un sueño donde vio que el sol, la luna y las estrellas de forma simbólica se postraban ante él, ante José. El sol que representaba, el sol pues representaba a su padre Jacob. Lo dijo el propio Jacob, ahí cuando le pregunta, cuando le dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob lo entendió. El sol representaba a Jacob, la luna a su esposa, y las 11 estrellas se postraban ante él, significa a los 11 hermanos que tenía José. El sol representaba, repito, a su padre Jacob, la luna a su madre y las 11 estrellas a sus hermanos, que juntamente con José pues son 12 hermanos, las 12 estrellas de las 12 tribus de Israel. Los mismos símbolos resulta que son los que aparecen ahí en Apocalipsis 12 cuando se habla de esa mujer simbólica. Representa, por tanto, esta mujer a quién: a la nación de Israel, compuesta por las 12 tribus, simbolizadas por las 12 estrellas, y de esa nación de Israel nació el hijo varón, es decir, Jesús. Jesús procede de Israel, pedazo de idiota, paposo mentiroso. Cristo procede de Israel, no procede de la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 12 enseña simplemente que en el futuro la nación de Israel tendrá que escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, porque es una profecía que se va a cumplir en el futuro, donde serán alimentados física y espiritualmente durante 1260 días, es decir, 3 años y medio literales, porque como ya dije, ya demostré, las cifras, los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. El diablo pues los va a querer destruir, el dragón, Satanás, los va a querer matar, los va a querer destruir, pero no va a poder hacerlo, y entonces, lleno de odio, lleno de furia, Satanás se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de esta mujer, es decir, el resto de la descendencia de Israel. ¿Y quiénes son? Pues lo dice ahí bien clarito el verso 17, Apocalipsis 12, 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Satanás se va a ir a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos que estamos aquí en la tierra. Al no poder destruir a esta mujer, a esta nación de Israel, pues se va a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, contra los santos, como lo llama el libro del Apocalipsis. Sin embargo, cuando esta iglesia satánica, la Iglesia Católica Romana, cita esta profecía de Apocalipsis 12 y la aplica a María, como ha dicho este pobre soplagaitas del Rupert, la aplica a María, y además no solo a María, sino también a la Iglesia Católica Romana. Pues sencillamente están pervirtiendo este pasaje del Apocalipsis de la forma más satánica y repugnante que uno se puede imaginar. Y de esta manera, esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica, pues es como engaña al mundo entero. Esta mujer, repito, ni representa a María, ni representa a la Iglesia Católica Romana, ni representa tampoco a la Iglesia de Cristo. Eso es falso, es mentira, porque hay otros que dicen, otros herejes, especialmente los protestantes, dicen que esta mujer representa a la Iglesia de Cristo. Eso es una total falsedad, ya que el pasaje dice que esa mujer dio a luz a Cristo, a Jesús, el hijo varón. Sin embargo, el Señor Jesús no procede de la Iglesia, sino que es la Iglesia la que procede del Señor Jesucristo. Recordemos que esta mujer dio a luz a Cristo, a ese hijo varón. Por lo tanto, es imposible que se refiera a la Iglesia, y mucho menos a la Iglesia Católica Romana, esta iglesia del diablo. Esta mujer, como ya acabo de demostrar, solo representa al pueblo de Israel que espera la venida del Mesías, y que un día va a venir una gran persecución, la persecución de la bestia y de Satanás, y este Israel tendrá que escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y alimentados durante 1260 días. Satanás, al no poder destruir a este pueblo de Israel, pues se va a ir a hacer la guerra contra los verdaderos cristianos, contra los santos, como dice el verso 17. En fin, ya voy a dejar aquí a la tercera parte del vídeo, y ya mañana publicaré la cuarta parte, tapando la bocaza mentirosa
de este auténtico hijo del diablo, de este idólatra, al servicio de Satanás, que adora galletas de harina, falsos cristos galleta, se lo come por la boca y luego lo expulsa en forma de mierda por el trasero. Ya lo dijo Jesús. Todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. Y la hostia es una galleta de harina literal. Al comérsela por la boca, por después se convierte en mierda, en excremento cuando se expulsa al trasero. Ese es el falso Cristo en el cual creen estos engendros del diablo que se hacen llamar católicos. El falso Cristo galleta que se convierte en mierda, en excremento. Esto lo explico de forma mucho más amplia en uno de los últimos vídeos que he publicado aquí en este canal de YouTube, que les recomiendo que lo vea. Y también en uno de mis últimos libros. En fin, pues ya lo dejo aquí y mañana tendremos la cuarta parte.